Hola, profe Luis. Profesor Aniano, buenos días. Si me escucha, profe. Está su micrófono apagado. Buenos días a todos los presentes. Gracias por estar ya en esta mañana. Ya estamos con el profesor Aniano Urtecho, el profesor del taller de formulación y evaluación de proyectos. Bienvenidos a cada uno de ustedes y comienzo agradeciendo a Dios por esta linda semana que nos está dando. Gracias por cada uno de ustedes estar puntuales y gracias al profesor Aniano que también está con nosotros tomándose ese tiempo para compartir los conocimientos, las experiencias y bueno, el ganador de las buenas prácticas de esta metodología Lean. Profesor Aniano, sin otro preámbulo, yo lo dejo más bien con el curso. Está siendo grabado que va a ser subido a YouTube. Gracias, profesor. Le dejo a cargo. Voy a estar pendiente del curso. Ok. Buenos días, profesor Luis. Buenos días, estimados estudiantes. Estamos en la segunda sesión de este taller de emprendimiento Lean. La vez pasada habíamos tratado básicamente la parte introductoria que tenía que ver con la idea de negocio, teniendo en cuenta que básicamente representa, ¿no?, la primera piedra, digamos, para construir el modelo de negocios. En esa oportunidad habíamos indicado de que una de las características principales que debe tener la idea de negocio es que debe estar relacionada con la solución de un problema real que afecta a un buen número de personas o de empresas, porque el cliente puede ser lógicamente los consumidores, conformados por personas, ¿no? O también puede estar formado, digamos, por clientes empresariales, ¿correcto? En ese sentido, la idea de negocio tiene que primero detectar toda esa problemática en ambos segmentos de mercado y luego generar una idea completamente innovadora para tratar de resolver de la mejor manera, ¿no?, ese problema, lo cual nos va a dar lógicamente una ventaja diferencial y comparativa frente al resto que también están lógicamente ofreciendo sus propias soluciones. En aquella oportunidad también habíamos aceptado el desafío de que continuábamos, digamos, con este taller, pero teórico práctico. Y en esa oportunidad dijimos de que individual o en equipo formulen ustedes alguna idea de negocio y hagan un pequeño ejercicio de validación de esa idea. Entonces, quisiera saber si alguien, ¿no?, en forma individual o en equipo, ha hecho esa tarea de formular, digamos, la idea de negocio y validarla. A ver, por favor, si alguien ha hecho ese pequeño ejercicio, no, me gustaría que lo compartan y que nos sirva de insumo para continuar, digamos, con la parte que corresponde al taller de hoy día. A ver, adelante, por favor. ¿Alguien hizo el ejercicio, por favor?
Recuerden que este es un taller, ¿no? O sea, no nos debemos contentar solamente con la parte, digamos, expositiva, teórica, conceptual, ¿no? Sino que también como estudiantes debemos realizar ejercicios para podernos entrenar, ¿no? De esa manera creo que tendríamos resultados más satisfactorios que solamente estar escuchando de repente la exposición del docente, ¿no? En este caso, quiero asumir una función de mentoría más que de un simple expositor, y es por eso que en esa oportunidad les pedí que verdaderamente nos comprometamos a este desafío de ir haciéndolo teórico, práctico. Y en ese sentido, ustedes se convierten en los verdaderos protagonistas, ¿no? Porque esa parte práctica es la que tienen que realizar ustedes. Bueno, tenemos un tiempo, digamos, limitado. Vamos a considerar de que esto es, digamos, un pequeño lapsus nada más, y pienso que para la próxima sesión de repente van a tener con la parte que vamos a complementar hoy día, ¿no? Pero al final volveremos a hacerle la invocación para que verdaderamente asumamos este compromiso, ¿correcto? Bien, entonces vamos a tratar de compartir el tema que nos toca hoy día, ¿no? Un momento, por favor. Bien, hoy día vamos a hacer la parte que continúa a la formulación de la idea de negocio, ¿no? Si la idea de negocio ya apunta desde un inicio a la resolución de un problema real que afecta a un gran número de personas, entonces ya tenemos dado el primer paso en forma correcta. Lo que viene después es la construcción del modelo de negocios, o sea, nuestro plan A. Recuerdan que cuando expusimos la metodología, habíamos indicado que debemos partir de un plan A hasta un plan que funciona. Entonces, hoy día vamos a ver cómo diseñamos el plan A utilizando el lienzo Lean Canvas, ¿no? Entonces, nuestro tema de este taller, el día de hoy, se va a relacionar básicamente en el diseño del modelo de negocio, es decir, cómo diseñamos el Lean Canvas, ¿no? Y para eso vamos a ver primero la estructura, ¿no?, de este lienzo y el orden en el que se recomienda, ¿no? El orden que se recomienda en formular las hipótesis de los 9 bloques que conforman este lienzo. Bien, según recomendaciones del propio autor, ¿no?, Ash Maurya, él dice que debemos empezar por los problemas, aunque hay algunos que dicen, no, los segmentos de cliente, pero en todo caso, al final se deben tratar los dos en conjunto, como vamos a ver, que es la manera, digamos, más adecuada, porque ambos están íntimamente relacionados, ¿no? Ese problema, lógicamente, se tiene que describir, ¿no?, o desdoblar en 3 subproblemas y luego plantear las 3 alternativas actuales que tiene el cliente, mediante las cuales trata de resolver esos problemas. O sea, de esa manera hay que entenderlo, ¿no? O sea, nosotros debemos identificar 3 problemas. Es lo recomendable, pero lógicamente puede ser 1 o 2. En la validación, incluso cuando después veamos, de repente solamente validamos uno o ninguno y tenemos que iterar. Pero bueno, la recomendación es formularnos 3 subproblemas, ¿no? Y para cada uno de esos subproblemas hay que plantearnos qué alternativa utiliza el cliente actual para resolverlo, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen ese problema? Lógicamente, el mercado, al que nosotros le estamos llamando los segmentos de clientes, donde tenemos que identificar, ¿no?, quién es el usuario y quién es el cliente. Porque el usuario básicamente es el que, como su nombre lo indica, usuario o consumidor, digamos, ¿no?, el que usa o consume el producto, pero no siempre es el que paga, ¿no? Entonces, el cliente sí es el que realmente va a pagar por el producto, ¿correcto? Por ejemplo, si nosotros compramos como padres un juguete, ¿no?, el usuario lógicamente es el niño, pero el que está pagando lógicamente es el padre o la madre,
¿correcto? Entonces esa es la diferencia de repente que debemos hacer en nuestro modelo si es que intervienen, digamos, estos tipos de segmentos de clientes, ¿no? Y en cada uno de estos segmentos tenemos que identificar a aquellos que están primeros en adoptar el producto, a los que conocemos como los early adopter. Es decir, tenemos que tener un grupo también de usuarios o consumidores como early adopters y otro grupo también de clientes como early adopter. Ahora, ¿qué función van a cumplir los early adopters? Lógicamente son aquellos que los vamos a comprometer y ellos también están dispuestos a ayudarnos en el proceso de experimentación cuando pasemos a la etapa de validar el modelo de negocio. Eso es muy importante, ¿correcto? Por eso que están numerados con el número 1, porque lo que tenemos que ver, lógicamente, en conjunto, ¿no? El segmento de clientes con sus problemas. El siguiente bloque que debe completarse en el Lean Canvas, lógicamente, es la propuesta de valor, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le vamos a entregar al cliente, ¿no? Para resolver el problema. Y esa propuesta, lógicamente, tiene que ser innovadora, diferenciarse de todas estas tres alternativas que ellos ya tienen actualmente para resolver sus problemas, ¿no? Pero que es muy probable no lo están resolviendo satisfactoriamente y es por eso que nosotros encontramos una oportunidad. Y eso lo tenemos que configurar, lógicamente, en este paquete de beneficios que le estamos llamando propuesta única de valor. El tercer bloque viene la solución, ¿no? En esa solución, como estamos todavía en etapa de diseño, hay que entender que todo esto son hipótesis, ¿correcto? Todo lo que vamos a llenar acá en el lienzo son hipótesis. Previo estudio, lógicamente, nosotros no podemos plantear hipótesis si es que previamente no hemos estudiado, ¿no? Todo lo relacionado con el problema, con las soluciones actuales y con lo que nosotros pensamos proponer. Tiene que haber todo un estudio previo para poder enfrentar este desafío de llenar las hipótesis en el Lean Canvas. Ahora, en esta etapa de diseño, la solución se recomienda, ¿no? Describir 3 características principales del producto. Y probablemente esas 3 características de repente lo podría relacionar con estas alternativas actuales que tiene, de tal manera que ya pueda ir demostrando de que su solución es superior a las alternativas que tiene disponibles actualmente el cliente, ¿no? El cuarto bloque es definir los canales. ¿De qué manera construimos un camino adecuado para comunicar al cliente, para comunicarnos con él? Porque en esta primera etapa es aprendizaje. Y por lo tanto, los canales que debemos construir en este momento son aquellos que nos permita interactuar con ellos. Todavía no le vamos a vender nada. Lo que necesitamos es obtener información de ellos. Entonces, debemos elegir los canales más adecuados, ¿no? Pueden ser las redes sociales, por decir, ¿no? Pueden ser las entrevistas personales, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, el otro bloque que debemos tratar es el flujo de ingresos y los costos, que también están numerados lógicamente con el mismo número 5, ¿no? Debemos establecer, aunque no con tanta precisión ni mucho detalle, pero sí tener en cuenta más o menos los componentes principales, ¿no? Que nos permitan definir una estructura de costos eficiente, ¿no? Y que más o menos refleje la realidad de lo que implicaría, digamos, el costo de implementar el negocio, ¿no? Pero asimismo debemos también hacer una estimación de las fuentes por donde van a llegar los ingresos, ¿no? ¿Por qué fuentes podemos obtener ingresos a través del modelo de negocios? Probablemente si es que ya pensamos en canales comerciales, vamos a hacer una venta física, venta online, ¿no? O vamos a utilizar una venta mayorista, vamos a utilizar distribuidores, o sea, los canales de distribución, qué canales son más efectivos para el tipo de cliente que estamos tratando, etcétera, ¿no? O sea, es un estudio para poder hacer una estimación también de los grupos de ingresos. Eso quiere decir que también ya teniendo la estimación de la estructura de costos, acá también ya usted hace una estimación del precio, ¿no? Y tiene que validar, después lo tiene que validar lógicamente el precio, ¿no? Pero acá ya lo puede establecer tentativamente, ¿no? O acá todavía no es nada definitivo, ya repetimos, son hipótesis, ¿no? Ahora, todo esto tiene que ser medido, lógicamente, ¿no? Entonces, acá en la etapa de diseño tenemos que establecer qué métricas vamos a utilizar para medir. Como estamos en la etapa, le decíamos, de aprendizaje, tenemos que medir, por ejemplo,
si el problema realmente existe. Si existe un gran número de personas que tienen el problema, que les duele y necesitan una solución, ¿no? O sea, tenemos que validar, por ejemplo, ¿y de qué manera lo vamos a validar? Entonces, tenemos que plantear, ¿no? Alguna métrica, por decir, si aplicando 20 entrevistas, 15 dicen que tienen el problema, queda validado, ¿no? Caso contrario, no, tendríamos que pivotar, eso lo veremos en la etapa de validación, ¿correcto? Luego la ventaja diferencial, ¿no? Que lógicamente se recomienda en nuevos negocios, ¿no? De que usted tiene que diferenciarse totalmente de la oferta actual, ¿no? De estas alternativas que hemos detallado acá, ¿no? Y que nosotros hemos tomado también para plantear la propuesta de valor, para definir la solución. Entonces, ahí también nace la ventaja diferencial, porque nosotros estamos lógicamente presentando una propuesta completamente diferente, una oferta totalmente nueva o con un mayor valor a las que ya existen en el mercado. Ahora, esta parte que estoy señalando separa al lienzo, ¿no? En dos grandes bloques. El bloque izquierdo está relacionado con todo el diseño que vamos a hacer del producto, ¿no? Y el lado derecho está relacionado con el mercado, ¿no? Es decir, debemos lograr ese encaje. El objetivo final, ¿no? De este estudio en modo startup es lograr el encaje del producto con el mercado. Entonces, desde acá ya estamos lanzando esa propuesta, ¿no? Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, qué bloques son los que están relacionados con el estudio del mercado y qué bloques están relacionados básicamente con el diseño del producto, ¿no? O sea, acá lo fundamental va a ser descubrir, lógicamente, ¿no? La problemática que existe, ¿no? De los clientes y usuarios, ¿no? Y nosotros de qué manera vamos a resolver ese problema, ¿correcto? Bien, esa es la estructura entonces de nuestro lienzo Lean Canvas. Ahora veamos, digamos, veamos cada uno de los elementos, ¿no? El problema. Entonces, en nuestro Lean Canvas, ¿no? El bloque problemas, lo habíamos indicado, ¿no? Que tiene que describirse 3 problemas y 3 alternativas de solución. Es lo primero que debemos, lógicamente, documentar o formular las hipótesis en el lienzo Lean Canvas, ¿no? O sea, definir el problema principal y proponer 3 subproblemas relacionados con el principal, ¿no? Descubrir cuáles son las soluciones alternativas que están usando actualmente para resolver esos subproblemas, las 3 alternativas. Para cada problema, ¿qué alternativa utiliza actualmente el cliente, ¿no? Una forma de identificar los problemas es, dice, reflexionando sobre los trabajos que los clientes necesitan realizar, para los cuales, lógicamente, existe la oportunidad de crear productos específicos. Veamos el segundo bloque, ¿no? El bloque de segmento de clientes, que como habíamos indicado, ¿no? Se deben abordar juntos, ¿no? Abordarlo juntos porque todo el resto de bloques, ¿no? Giran en torno a la relación que exista entre el problema y los segmentos de clientes. Eso quiere decir que si nosotros hacemos una buena identificación, ¿no? Del problema y encontramos a los segmentos que realmente tienen el problema, ¿no? Entonces, básicamente hemos dado ya el primer paso correctamente y por lo tanto todo el resto de bloques va a girar en torno a eso, ¿no? Entonces, significa que vamos a tener un poco más de fiabilidad, ¿no? En las hipótesis que planteemos en el resto de bloques, ¿correcto? Bien, entonces en cuanto a este bloque del segmento de clientes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Identificar clientes y usuarios como habíamos indicado, ¿no? Porque no siempre quien compra el producto, que es el cliente, es quien lo consume, el usuario, ¿no? Por ejemplo, los padres compran juguetes o ropa para que los usen sus hijos, ¿no? ¿Dónde debemos focalizar nuestros esfuerzos, ¿no? En identificar a los early adopters, ¿no? Tanto de clientes como de usuarios.
¿Quiénes son los early adopters? Las personas visionarias que están dispuestas a adoptar rápidamente el producto. Y también tienen el problema, ¿no? Un problema que les causa dolor. Y por lo tanto ellos necesitan con urgencia también resolver ese problema, ¿no? Y por lo tanto están decididos también a trabajar con el autor, lógicamente, del emprendimiento, ¿no? Para que pueda realizar los siguientes pasos de la experimentación, ¿no? Y finalmente, pues hay que hacer un resumen, ¿no? De las principales características demográficas que nos permitan hacer un perfil del cliente, ¿no? Por ejemplo, demográficamente, identificarlo, si es que interesan, lógicamente, esas variables para la segmentación, ¿no? Ustedes ya lo saben por sus estudios de marketing, ¿no? Edad, sexo, ocupación, ingreso, etcétera, y variables psicográficas, ¿no? Como la personalidad, el estilo de vida, intereses, ¿no? Los early adopters, lógicamente, van a estar dispuestos a darnos ideas para mejorar el producto y la propuesta de valor. De ahí la importancia de identificarlos y comprometerlos para que colaboren con el estudio, ¿no? Veamos el cuarto bloque, que es la propuesta única de valor. ¿Qué debemos tomar en cuenta cuando vamos a formular las hipótesis de la propuesta de valor? ¿No? O sea, hay que describir en forma clara, simple y sencilla qué hace especial a lo que vamos a ofrecer al cliente. ¿Será el diseño de nuestro producto? ¿Será el precio? ¿Será el tiempo de entrega? ¿Será el proceso de venta, la garantía, la experiencia que le ofrecemos, etcétera, ¿no? O sea, hay que pensar en todos los posibles beneficios que sea posible entregar a través del producto, que puede ser un bien, un servicio o una combinación de ambos, pero que lógicamente no sea solamente por ponerlo, sino que esté relacionado, ¿no? Directamente con la solución del problema que tiene el cliente. Es la única garantía de que se convierta de esa manera en una propuesta de valor, ¿correcto? Entonces hay que enfocarnos básicamente en los beneficios y no en las funcionalidades que va a tener el producto, ¿no? A veces se comete el error, nosotros nos ponemos a pensar en el diseño y le vamos dando tantas funcionalidades al producto, pero esa es nuestra propia percepción, ¿no? Estamos creando el producto para nosotros. Nosotros tenemos que utilizar otro enfoque, otra visión. Tenemos que pensar, con empatía tenemos que ponernos en el lugar del cliente, del de fuera, ¿no? En función al problema que hemos determinado, tenemos que ponernos en ese lugar y decir, bueno, para ese problema, ¿qué es lo que requiere? ¿No? ¿Qué beneficio realmente él estaría esperando que nosotros le entreguemos? Entonces, de esa manera, encontrando respuestas a ese tipo de preguntas, vamos a generar un paquete de beneficios y que luego después lo validaremos si realmente el cliente los valora o no los valora, ¿correcto? Porque aquí, repito, seguimos formulando hipótesis. Bien, veamos el otro bloque, la solución de nuestro link Canvas, ¿no? ¿Qué elementos debemos considerar en la solución? ¿No? Se entiende que los problemas todavía no han sido testados, ¿correcto? Porque ya estamos diciendo, estos son hipótesis. Es decir, que el problema que hemos puesto acá no necesariamente de repente es el problema que tienen los clientes, ¿no? No está testado, no está validado, ¿no? Eso quiere decir que estos problemas que hemos puesto acá van a cambiar, ¿no? De repente se eliminarán también, o serán sustituidos por otros, a sugerencia de los clientes, ¿no? Lo cual se logrará, lógicamente, como resultado de las entrevistas en el proceso de validación. Entonces, con esas consideraciones, la recomendación es no centrarse todavía en una definición completa de la solución. O sea, no podemos, digamos, gastar tanto energía y esfuerzos enfocándonos en tratar de dar toda una solución, porque si todavía no estamos seguros
si realmente este es un problema importante para ese segmento de clientes, ¿correcto? Entonces, lo que tenemos que hacer es bosquejar soluciones sencillas, ¿no? Para abordar cada uno de los problemas que hemos definido acá, para los 3 problemas, ¿no? Y los cuales van a ser las características más importantes del producto, que habíamos dicho la solución, ¿no? La solución debe tener 3 características que permitan, lógicamente, resolver esos 3 problemas, ¿no? ¿Correcto? Entonces, de esa manera debemos abordar el diseño de la solución en esta etapa de formulación de hipótesis. El otro bloque, canales. Estamos en etapa de aprendizaje, hay que recordar, o sea, aquí todavía no estamos viendo los canales comerciales, ¿correcto? Es etapa de aprendizaje porque estamos en diseño, todavía no hemos validado nada, ¿no? Bien, entonces este problema de los canales es construir o determinar el mejor camino para hacer conocer la propuesta que tenemos al segmento de clientes que hayamos elegido, ¿no? En la etapa de aprendizaje hay que tratar de utilizar los canales gratuitos, ¿no? Como son las redes sociales, los blogs o los landing page, ¿no? Ustedes mismos se han dado cuenta que en esta etapa de pandemia, por ejemplo, han crecido los negocios a través de las redes sociales, ¿no? Dentro de ellos, lógicamente, Facebook de repente es el más usado, el más preferido, ¿no? Entonces, son canales gratuitos que debemos usar en esta primera etapa para dar a conocer, lógicamente, qué es lo que estamos ofreciendo frente a un determinado problema y empezar a interactuar ya con nuestros clientes para así ir obteniendo información valiosa que nos va a servir para la etapa de validación, ¿no? Ahora, si ya nuestro modelo ha sido validado, entonces los canales van a cambiar, pues, ¿no? Entonces tenemos que utilizar, por ejemplo, ya crear un canal propio y directo, ¿no? Una venta directa, ya tener un local comercial, tener una página web para hacer ventas a través de internet, ¿no? Pero lógicamente no solo pensando en las ventas, ¿no? Sino en toda la experiencia del cliente, en las etapas de adquisición, fidelización del cliente, ¿no? El objetivo es captar y retener clientes. No tener un gran impacto nada más por efecto publicitario y tener una gran venta y luego el cliente ya no regresa, ¿no? El objetivo es de que el cliente recompre el producto, pero ese es en la etapa comercial. Aquí en esta etapa que estamos de diseño, el objetivo, decíamos, es aprender. Por lo tanto, los canales que se definan en esta etapa tienen que ser con ese objetivo de aprender. Y por lo mismo, entonces no podemos dar el lujo de utilizar canales que cuesten, ¿no? Porque todavía no queremos vender, estamos aprendiendo. Entonces tienen que ser canales gratuitos, ¿no? Bien, continuamos entonces con el otro bloque que es los costos. ¿Qué consideraciones a tomar en cuenta? Hay que elaborar una estructura de costos, ¿no? Que implique el diseño y la validación del modelo de negocio, ¿no? Para poder determinar más o menos en forma realista el costo mensual, ¿no? El cual, lógicamente, tiene que ser lo mínimo posible, ¿no? La estructura de costos depende de la estrategia también del modelo de negocios, ¿no? De qué manera pensamos, lógicamente, lanzar al mercado el producto, ¿no? Por decir, de qué manera lo vamos a promocionar, etcétera, etcétera. Todo eso va a incluir, lógicamente, en elementos que van a formar parte de esta estructura de costos, ¿no? Como estamos en etapa de aprendizaje, entonces, ¿cuánto va a costar las entrevistas, por ejemplo, no? Tenemos que planear ya, porque se entiende que cuando vamos a entrar a la etapa de validación, ¿no? Vamos a entrevistar a clientes. Entonces, ¿cuánto va a costar? ¿No? ¿Y cuánto costará también crear y lanzar el producto mínimo viable? O sea, la primera versión de nuestro producto, ¿no? Para ponerlo a prueba. ¿Cuánto va a costar la producción y su lanzamiento, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que hacer todo, digamos, un proceso de ponernos a pensar en todos los elementos que van a formar parte de esta estructura de costos, ¿no? En la etapa de comercialización, lógicamente, ya
este bloque va a incluir gastos preoperativos, ¿no? Inversión, capital de trabajo. Ese es cuando ya, lógicamente, vamos a ejecutar el modelo de negocio. Pero en la etapa de aprendizaje, lo que necesitamos básicamente es determinar cuánto nos va a costar las entrevistas, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar, lógicamente, obtener esa información, ¿no? Para poder crear ya la primera versión de nuestro producto y lanzarlo también para probarlo. Todavía no estamos vendiendo, ¿no? Entonces, esa etapa, esa es la más importante, digamos, en esta etapa de diseño. El módulo de ingresos, ¿no? Que se tiene que hacer también, digamos, en correspondencia con el módulo de costos, ¿no? Acá los elementos, digamos, a considerar es, ¿no? Hay que realizar una primera evaluación de las primeras fuentes o de las principales fuentes de ingreso, ¿no? O sea, de los canales que nos van a proveer, lógicamente, ingresos. Canales que nos van a permitir no solo interactuar, no solamente aprender, sino también vender, ¿no? El producto mínimo viable se tiene que poner a prueba para ver si se convierte en producto ya comercial, ¿no? Asimismo, ya debemos fijar también precios, y esos precios tienen que ser testados, ¿no? Para ver si el cliente realmente los acepta o no los acepta ese precio, ¿no? Y de esa manera ya podríamos hacer una estimación de los futuros ingresos que podríamos generar con el modelo de negocio, ¿no? O sea, las fuentes de ingresos son variadas y van a depender de la naturaleza del negocio. ¿A qué nos vamos a dedicar, no? Por ejemplo, venta de activos, quiere decir que venderemos los derechos de propiedad sobre un producto. Será a través de una cuota por uso, por ejemplo, un hotel cobra a sus clientes por el número de noches que usan sus instalaciones, ¿no? Podrá ser a través de una cuota de suscripción, como lo pueden hacer los centros de recreación o deportivos que venden a sus miembros, ¿no? Suscripciones mensuales o anuales, o a cambio de acceso y uso de instalaciones, etcétera, ¿no? O sea, lógicamente tendríamos que ver un negocio real para poder determinar cuáles podrían ser sus fuentes de ingresos. El otro módulo es las métricas. Todo debe medirse, ¿correcto? Nada debe dejarse sin medir. Todo lo que sea posible medir, hay que medirlo, ¿no? Entonces, ¿qué actividades requieren ser medidas y cómo, ¿no? Se entiende que, por ejemplo, si vamos a adquirir clientes, en esta primera etapa tenemos que crear y adquirir clientes, ¿no? Pero eso tiene un costo. Pero ¿y de qué manera también lo medimos, ¿no? Si tenemos una página web, un landing page que lo hagamos como prueba, es más fácil porque como esos son, digamos, plataformas que están en internet, tienen sus propios, digamos, parámetros para ser programados, ¿no? Y nos pueden crear, lógicamente, un embudo de conversión, de tal manera de que podemos determinar estadísticas de cuántos visitan nuestra página web, nuestro landing page o nuestro blog que queremos crear, y de esa manera cuántos van dando los pasos que nosotros lo hayamos diseñado en la página para que podamos, lógicamente, hacer lo que navegue, ¿no? Por todo el diseño que nosotros hayamos realizado, y de esa manera también podemos ver en qué etapa van abandonando, y según eso vamos mejorando el diseño, ¿no? Igual manera puede ser, digamos, si usted pone a prueba, por ejemplo, lo que hacen, por ejemplo, los comerciantes que a veces dan volantes, se han dado cuenta los comerciantes que tienen personas afuera volanteando, ¿no? No, aquí te vendemos los polos tal, te vendemos jeans, te vendemos tal. Cuando usted llega a la tienda pero ellos te dicen, tiene que llegar con este volante porque con eso le van a dar un descuento, ¿no? Entonces también ese, por ejemplo, es la métrica que podemos medir, por ejemplo, en un día, en una tienda comercial, que se basa, digamos, en el volanteo, sería determinar, ¿no? De todas las ventas que se han realizado en el día, por ejemplo, ¿cuántos fueron por volante, ¿no? De personas que llegaron con el volante y compraron
producto. No solamente preguntaron, sino que compraron, hicieron efectiva la compra. Entonces, de esa manera yo puedo determinar también, ¿no?, la viabilidad y la efectividad que tendría ese canal, ¿no?, del volanteo a través de la métrica, ¿no? ¿Cuánto representa de las ventas? ¿Cuántas ventas del día realmente se hicieron por volanteo? ¿Cuántos se hicieron por otro tipo de formas de que estoy atrayendo a los clientes? ¿Correcto? En ese sentido, las métricas pues, tienen que tener ciertas características, tienen que ser accionables, o sea, demostrar una relación causa-efecto, ¿no? Tienen que ser accesibles, que todos lo puedan entender, tienen que ser auditables, que permitan demostrar la veracidad de la información, ¿no? Ahora, lógicamente, hay unas métricas que se han hecho muy populares, ¿no?, porque permiten, lógicamente, establecer el embudo de conversión y que se les denomina las métricas pirata, ¿no? Creada inicialmente para empresas productoras de software, ¿no?, y actualmente que se aplican a una diversidad de negocios, ¿no? Estas métricas tienen estas etapas, ¿no? Adquisición. Aquí nos preguntamos, ¿cómo es que nos han encontrado los usuarios? Por eso a veces ustedes cuando entran a alguna página web, les preguntan, ¿no? ¿Y cómo nos encontraste, no? ¿A través de qué medio? ¿Se dan cuenta? Para que ellos también están validando los medios o los canales a través de los cuales están llegando los clientes o los visitantes a su página. Activación, ¿no? Cuando los usuarios ya tienen una buena experiencia, lógicamente se activan ya, ¿no?, como clientes o como usuarios de lo que nosotros le estamos dando. Retención, si es que ese cliente vuelve, ¿no? Entonces significa que realmente tuvo una buena experiencia con lo que nosotros le hemos dado. Hemos logrado la venta, ¿no? Y con eso, lógicamente, estamos ganando dinero. Y a la vez ese cliente está satisfecho y por lo tanto nos recomienda, ¿no?, a otros clientes, a otras personas. Entonces, de esa manera, digamos, las métricas nos van a permitir también monitorear, ¿no?, los canales, el diseño de la página web para ir mejorándolo, porque ya les decía, ¿no?, nos va a dar, lógicamente, estadísticas muy puntuales, sobre todo si lo manejamos a través de estas páginas web que les decía, porque nos va a indicar, ¿no?, de tantos visitantes, cuántos realmente se convirtieron en clientes, cuántos realmente compraron, se suscribieron, etcétera, etcétera, según sea el tipo de negocio, ¿no? Cuántos regresan, etcétera, todo eso. ¿En qué etapa abandona la mayoría, no? En el día llegaron, por decir, 500 visitantes, pero de los 500, 300 volaron nomás en el paso 2 donde le pedíamos que haga alguna cosa. Ah, no, entonces, si aquí está asustando a los visitantes, entonces hay que cambiar el diseño, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esa es la parte de validación que se tiene que ir haciendo poco a poco con las métricas, pero las métricas cumplen esa función, ¿no? Bien, veamos entonces el bloque de la ventaja diferencial, ¿no?, de nuestro link. ¿Qué debemos tomar en cuenta, ¿no? Para establecer la ventaja diferencial, o algunos que le llaman competitiva, ¿no?, debemos encontrar respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué hace a nuestro modelo especial y diferente de otros, ¿no? ¿Y qué dificultad ofrece a la competencia a la hora de ser copiado? ¿Se dan cuenta? ¿No? Y en todo caso, o sea, ¿qué realmente también ofrecemos al cliente que lo diferencia totalmente de la oferta actual que existe, ¿no? Y el cliente debe percibirlo así, ¿no? Porque se entiende que ya en el mercado existe una oferta ya que está ya, digamos, en operación, que el cliente incluso lo está adquiriendo para resolver el problema, pero que nosotros suponemos que es una oferta que no resuelve el problema en forma satisfactoria y por lo tanto es que nosotros estamos viendo de que existe una oportunidad de brindar lógicamente una oferta superior y esa oferta superior lógicamente se va a caracterizar por tener una ventaja diferencial a la oferta que ya existe actualmente en el mercado, ¿no?
¿qué herramientas, ¿no? Miren, qué herramientas tenemos para poder mejorar el diseño? Sobre todo en dos bloques que son muy importantes en el diseño del Lean. Un bloque bien importante es el segmento de clientes, ¿no? Porque en el segmento de clientes es donde vamos a determinar toda esa problemática. Es ahí también donde está la demanda. Ahí está la razón de ser del negocio. Ahí está el atractivo del negocio, ¿no? Quiere decir que si conocemos al cliente, identificamos sus problemas, ¿no? Identificamos otros aspectos de repente tan intangibles, subjetivos, que podamos desentrañarlo, ¿no? De conversando con él, haciendo las entrevistas, todo, lo cual nos permitiría, lógicamente, tener un conocimiento muy profundo, ¿no? Muy confiabilizado, diríamos, de cosas íntimas incluso del cliente, lo cual nos permitiría después abordar entonces la propuesta de valor, ¿no? O sea, estos dos bloques de acá, segmento de clientes y propuesta de valor. Estos dos segmentos son claves y es por eso que los especialistas han diseñado herramientas, ¿no? Herramientas que nos permitan, lógicamente, tener un conocimiento mucho más profundo y podamos lograr el encaje, ¿no? Un encaje. Conociendo bien al segmento de clientes, entonces yo puedo diseñar una buena propuesta de valor y lograr que encaje con todos sus problemas, con sus necesidades, con sus miedos, con sus frustraciones, etcétera, con todo ese conocimiento, ¿no? Profundo que tengamos de los clientes, podemos entonces crear una propuesta única de valor. ¿Y cuáles son esas herramientas? Entonces las herramientas para conocer al segmento de clientes se llama el famoso mapa de empatía, ¿no? Y la herramienta para diseñar la propuesta de valor, bueno, se llama mapa o lienzo de la propuesta de valor. Eso es lo que vamos a ver acá, ¿correcto? El mapa de empatía. Entonces el mapa de empatía básicamente va a estar orientado, como les decía anteriormente, a darnos un conocimiento profundo de los segmentos de clientes, ¿no? O sea, hay que detallar a qué personas va dirigido el producto. Eso tiene que ser una definición muy precisa, ¿no? Identificando, como habíamos dicho anteriormente, quién es el usuario, consumidor y quién es el cliente, ¿no? Tips que podemos tomar en cuenta para el mapa de empatía. Primero veamos en qué consiste, ¿no? Es una herramienta que ayuda a entender mejor al cliente potencial a través de un conocimiento profundo del mismo, su entorno y su visión única del mundo y de sus propias necesidades. Es un gráfico de las emociones, ¿no? Deseos y necesidades que experimenta el cliente o usuario en distintas etapas. Con esta herramienta el emprendedor se pone en el lugar de las personas para identificar formas de optimizar los productos. El objetivo no solo es lograr una mejor comprensión del cliente, sino poder ajustar la propuesta de valor a las aspiraciones, frustraciones y necesidades del cliente. Continuamos. ¿Cómo crear el mapa de empatía? Entonces, hay que segmentar, ¿no? Identificar quiénes son los clientes y segmentarlos en base a atributos comunes, ¿no? Desde variables demográficas, edad, sexo, nivel de estudios, etcétera, hasta psicográficos, estilo de vida, actitudes, intereses, etcétera. Al final vamos a tener diversos segmentos, pero se recomienda no tener más de 3 o 4 para poder enfocar en forma efectiva los esfuerzos. Humanizar, ¿no? Hay que entender que más que clientes son personas, ¿no? Así que debemos dar vida a una persona de cada segmento, ¿no? Identificándolo con nombre, dónde vive, cuál es su trabajo, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que darle una personalidad concreta a lo que era antes un segmento de población. Eso será útil para crear una imagen mental y focalizar a quién tenemos que dirigirnos, ¿no? Y antes de pasar a la siguiente fase, lógicamente hay que preparar toda una lista de preguntas, ¿no?
cuyas respuestas van a permitir entender mejor sus motivaciones de compra, sus criterios y otros aspectos, ¿no? Hay que empatizar. O sea, el proceso de construcción del mapa de empatía, ¿no?, se hace obteniendo respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué ve? ¿Qué oye? ¿Qué piensa y siente? ¿Qué dice y hace? ¿Qué le frustra? ¿Qué le motiva? Validar. O sea, después que hacemos todo el proceso de construcción del mapa, porque también en función a lo que nosotros hemos observado, ¿no?, nosotros simplemente hemos planteado también hipótesis, pero en función a las entrevistas que hagamos con ellos vamos a validar, ¿no? O sea, lo que nos hemos imaginado sobre el cliente tiene que ser validado en la calle, ¿no?, a través de la observación y las entrevistas. Veamos entonces cómo es la estructura de este mapa de empatía, ¿no? Al centro tiene que estar el cliente, ¿correcto? Todo está focalizado en el cliente, ¿no? Y sobre él van a ver estos bloques que tenemos que ir viendo uno por uno, ¿no? Bien, ahí tenemos, digamos, la estructura del mapa de empatía. Al centro está el cliente, todo gira en torno a él, ¿no? Y ahí está todas las preguntas que debemos plantear sobre las cuales debemos obtener respuestas, ¿no? ¿Qué oye, qué ve, qué piensa y siente, qué dice y hace, qué le frustra, qué le motiva? ¿Correcto? Entonces veamos bloque por bloque. ¿Qué ve? ¿No? O sea, ¿qué observa en el entorno? ¿Qué amigos son los que frecuenta? ¿No? ¿Qué ofertas del mercado realmente le llama la atención? ¿No? Ahí debemos focalizarnos. Entonces vamos a dar algunos tips, ¿no? O sea, describir qué ve el cliente usuario a su alrededor. Eso es lo que tenemos que dar. ¿Cuál es el entorno? ¿No? ¿A qué tipo de ofertas está expuesto? ¿Quiénes son las personas clave de su entorno? Ahí hemos puesto amigos, ¿no? Pero pueden ser otros también, ¿no? ¿A qué tipo de problemas se enfrenta? ¿No? Principales preguntas y pueden haber otras. El objetivo, lógicamente, es determinar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que él observa o ve en su entorno, a su alrededor, ¿no? ¿Cómo impacta, digamos, las ofertas actuales del mercado, ¿no? ¿Con qué personas realmente él tiene mayor confianza, se interrelaciona, ¿no? ¿Correcto? ¿Y cuáles son los problemas que él está enfrentando? ¿Correcto? Veamos otro de los bloques. ¿Qué oye? Aquí hemos puesto tips, lo que dicen los amigos, lo que dice el cónyuge, lo que dicen las personas influencers, los medios, ¿no? Detallamos un poco. Hay que explicar cómo influye el entorno en el cliente o usuario, ¿no? ¿Qué es lo que oye en su entorno de trabajo? ¿Qué le dicen sus amigos y familia? ¿Qué personas son sus principales influenciadores? ¿No? ¿Cómo lo hacen y a través de qué medios? ¿No? Son elementos que estamos planteando, preguntas, más que elementos, preguntas, para poder elaborar las entrevistas cuando vayamos, lógicamente, a interactuar con los clientes. Sigamos con los otros bloques. ¿Qué piensa y siente, no? ¿Correcto? Ahí hemos puesto los tips, acá lo aclaramos, ¿no? Tratar de definir qué sucede en la mente del cliente usuario. ¿Qué es lo que más le importa o valora, como estamos diciendo ahí, ¿no? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus expectativas, sus sueños? ¿Y cómo se siente en relación con el mundo? Preguntas a tomar en cuenta para poder obtener respuestas satisfactorias y poder determinar qué piensa y siente el cliente. Siguiente bloque. ¿Qué dice y hace? Para entender lo que el cliente dice y hace, hay que prestar atención a su comportamiento. ¿Cómo se comporta habitualmente
en público? ¿Qué dice que le importa? ¿Con quién habla? ¿Tiene influencia en alguien? ¿Existen diferencias entre lo que dice y lo que piensa? ¿No? Hay que encontrar respuestas entonces a esas preguntas para determinar qué dice y hace el cliente. El bloque de las frustraciones, ¿correcto? Dudas y obstáculos que el cliente potencial debe superar día a día. ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Qué miedos o riesgos le preocupan? ¿Qué obstáculos debe superar para conseguir lo que desea? ¿Correcto? Con las respuestas a esas preguntas y otras que de repente podrían plantearse, pero este es lo mínimo que estamos proponiendo, vamos a poder determinar sus frustraciones. Siguiente bloque, lo que le motiva. ¿Qué poner en práctica? O sea, ¿qué hacer nosotros para sorprender al cliente potencial, mostrándole posibilidades, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad le gustaría conseguir, ¿no? ¿Qué es el éxito para él? ¿Cómo intenta alcanzarlo? ¿A dónde quiere llegar o qué desea lograr, ¿no? ¿Qué es lo que acabaría con sus problemas, ¿no? Respuestas a esas preguntas para encontrar elementos que le motiven al cliente. ¿Qué piensa y siente? Y tenemos el resumen de todo el mapa de empatía, ¿correcto? Ahí tenemos un resumen. Lo hemos visto bloque por bloque y acá tenemos el resumen de todo lo que tendríamos que nosotros preguntar al cliente para obtener respuestas que nos permitan determinar cada uno de estos aspectos que después nos van a servir lógicamente para determinar de una manera así bien realista quién es nuestro cliente, qué es lo que lo caracteriza, ¿no? O sea, un conocimiento profundo, ¿no? No solamente de sus variables demográficas como el sexo, la edad, sino de variables que están internas dentro de él y que hemos sido capaces nosotros de desentrañar a través, lógicamente, de interactuar con él con las entrevistas, ¿no? ¿Correcto? Entonces, estas son herramientas ya de validación, básicamente, ¿no? Esto no es tanto para diseñar el link Canvas, sino ya son herramientas de validación, sino que lo estamos colocando acá para que usted tenga en cuenta que previamente también podría ser con los early adopters, ¿no? Antes de ir a todo el mercado objetivo, o sea, estas herramientas podrían ser aplicadas a los early adopters para poder afinar, digamos, el segmento de clientes y el segmento de la propuesta de valor, ¿no? Aquí viene el lienzo de propuesta de valor. El lienzo de la propuesta de valor se va a componer de un bloque en el lado derecho que le llamamos segmento de mercado, ¿no? En el lado izquierdo vamos a tener el bloque de la propuesta de valor, ¿no? Y el objetivo va a ser, lógicamente, lograr el encaje, ¿no? El encaje. Es decir, nosotros tenemos que conocer, ¿no? A este segmento de mercado, así como a través del mapa de la empatía, y ahora a través del lienzo vamos a tratar de crear una propuesta de valor y lograr el encaje. Significa que debemos encontrar el producto adecuado que resuelva toda la problemática que tiene este segmento de mercado, ¿no? Entonces el lienzo de la propuesta de valor va a ser una herramienta visual, ¿no? Que permite ajustar la propuesta de valor por medio de la conexión, ¿no? De las necesidades y deseos del cliente con la propuesta de valor, ¿no? Consta de 3 partes, como lo estamos viendo, ¿no? El segmento de mercado, la propuesta de valor y el encaje, ¿no? El encaje que viene a ser la relación exacta, ¿no? Que podamos lograr óptima entre lo que quiere el cliente y lo que nosotros le estamos dando, ¿no? Veamos el primer bloque. ¿Cómo vamos a elaborarlo? Entonces aquí hemos puesto una línea que separa a ambos bloques, ¿no? Entonces, en la propuesta de valor debemos hacer diseño.
Y en el bloque segmento de mercado, observación. ¿Se dan cuenta? Esas son, digamos, las técnicas que se deben utilizar preferentemente en la elaboración del lienzo de la propuesta de valor, ¿no? O sea, observar. Mediante la observación vamos a lograr formular las hipótesis del cliente, ¿correcto? Todas las hipótesis del cliente. Y a través del diseño vamos a lograr formular las hipótesis de valor, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el cliente acá? ¿No? ¿Qué es lo que tiene? Sus frustraciones, sus miedos, lo que sea, todas esas cosas. Y nosotros, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué valor le vamos a dar para que realmente resuelva toda esa problemática, ¿no? Entonces, el lienzo, observar. ¿Para qué debemos observar? Para entender las necesidades reales de los clientes. Hay que identificar los trabajos que él desea realizar, ¿no? Sus frustraciones, sus alegrías, ¿no? Hay que encontrar el problema real, ¿no? Que le causa dolor y por lo tanto tiene sentido buscar una solución, ¿no? Entonces las hipótesis del cliente están al lado derecho del lienzo. Diseñar. Una vez que hemos identificado el problema, planteamos la solución. O sea, definimos el producto que resuelve el problema del cliente y analizamos de qué manera ayudamos al cliente a ser feliz, a encontrarse mejor o aliviarle algunas de sus frustraciones, ¿no? Estas son las hipótesis de valor que están al lado izquierdo del lienzo. ¿Correcto? El segmento de mercado. Veamos de qué está compuesto, ¿no? Tiene 3 grandes bloques, ¿no? El segmento de mercado. Trabajos del cliente, ¿no? Dolores del cliente y beneficios del cliente, ¿no? 3 sectores que conforman el segmento de mercado, ¿no? Entonces, hay que definir el perfil del cliente. Trabajos del cliente. ¿Qué hacen los clientes o qué necesitan hacer en su día a día? Tanto en el trabajo como en su vida personal. ¿Qué necesidades desean suplir y cuáles son sus actividades más pesadas, ¿no? Mire, eso es importante conocer porque después lo que nosotros le vamos a proponer es justamente para aliviarle todas esas cosas, ¿no? Que le causan molestia y todas esas cosas. Le podemos aliviar el trabajo, si tiene trabajo pesado, pues le podemos presentar una solución, etcétera. Con esa finalidad es que necesitamos conocer todos estos aspectos, ¿no? Los dolores del cliente, ¿qué le molesta, ¿no? ¿Qué desea resolver? El tipo de problema que tiene es emocional u otro, ¿no? Los beneficios que él espera, ¿no? ¿Cuáles se pueden resolver con el producto? ¿Y cuánto tiempo podríamos nosotros mantener, digamos, ese beneficio al cliente? Sigamos con otro bloque. ¿Cuáles son los problemas, motivaciones y necesidades que haría que el cliente comprara lo que le ofrece el emprendimiento o la competencia, ¿no? Puede ser un trabajo funcional. El cliente quiere hacer un trabajo específico como comunicarse o transportarse, ¿no? Puede ser un trabajo social. El cliente quiere mostrar ante otros una característica o aspecto como aparentar mayor poder, estatus o felicidad. Puede ser una tarea personal o emocional, ¿no? El cliente desea sentirse de una determinada forma, como aumentar su bienestar o tener mayor seguridad. Miren, todos estos elementos son muy importantes conocer del cliente. Por ejemplo, hay algunas personas que dan mucha importancia al estatus, ¿no? Y si nosotros estamos frente entonces a un segmento que se caracteriza justamente por el estatus, ¿no? Entonces quiere decir que el producto que se vaya a ofrecer a este tipo de segmento tiene que apuntar a eso, ¿no? A eso. Porque el cliente no le va a interesar tanto el precio, sino la exclusividad, que otros no lo puedan adquirir. O sea, más bien a través del precio y la calidad del mismo producto, usted puede diferenciarlo para que vaya exclusivamente a ese segmento, ¿no?
Y él se va a sentir feliz de comprarlo, no le va a interesar el precio, porque sabe que otro no lo puede tener. Y él se da, lógicamente, ese lujo, el estatus, ¿no? El ego, de que él sí lo tiene, porque él puede pagarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos aspectos son muy importantes para manejar, lógicamente, el diseño de la propuesta de valor, ¿no? Bien, sigamos entonces. Dolores del cliente. Hay que determinar las molestias del cliente antes, durante y después de hacer un trabajo, ¿no? Incluyendo lo que le impide hacerlo y los riesgos, ¿no? El efecto negativo de la incertidumbre generalmente que se le presentan, ¿no? Los resultados, problemas o características, aspectos no deseados pertenecientes a un producto, ya sea en la oferta o en el resultado, que se pueden encontrar en la oferta del mercado, ¿no? Obstáculos, todo aspecto que dificulta la realización del trabajo del cliente, riesgos potenciales, ¿no? Riesgos presentes durante la realización del trabajo o en su resultado. Eso es muy importante, ¿no? Y hemos dicho anteriormente que el cliente ya está comprando soluciones para su problema, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver si realmente esas soluciones resuelven el problema, ¿no? Le calman el dolor, ¿no? O simplemente son analgésicos, ¿no? Son analgésicos. Entonces hay toda una problemática y nos interesa entonces conocer no solo la opinión del cliente en cuanto a que su dolor persiste aun cuando tiene productos, ¿no? Para el dolor, pero sin embargo lo calma un momento, pero luego el dolor nuevamente aparece, ¿no? Y nos interesa, por otro lado, analizar esas ofertas, ¿no? Que justamente no son efectivas para calmar el dolor del cliente. Y en función a eso, entonces nosotros vamos a definir las características de nuestra oferta, de nuestra propia propuesta de valor, ¿no? Sigamos con este segmento de mercado, ¿no? En el último bloque que tiene que ver con los beneficios del cliente, ¿no? ¿Qué es lo que realmente espera el cliente, ¿no? O sea, hay que indicar los beneficios y resultados positivos que obtendría el cliente al adquirir el producto. Beneficios mínimos, sin los cuales no habría solución y por lo tanto el producto no cumpliría su cometido. O sea, nosotros no podemos dar beneficios mínimos. Beneficios esperados, va más allá de lo mínimo de la expectativa del cliente intermedio, ¿no? Inesperados, las gratas sorpresas en el producto que el cliente no pensaba encontrar o desear, ¿no? Entonces acá tenemos una guía muy importante para poder lógicamente definir el paquete de beneficios que debemos entregar al cliente a través de nuestra propuesta, ¿no? Hay algunos que lo esperan, bienvenido sea, ¿no? Si lo tiene nuestra propuesta, pero hay otros que él ni siquiera lo esperaba. Pero ahora, respecto a esto, él no lo esperaba, pero se entiende que nosotros le estamos dando por ese conocimiento profundo que hemos hecho de él en el estudio, porque no podemos poner cuestiones que solamente se nos ocurra, porque puede ser inesperado para el cliente, pero que lo hemos diseñado desde nuestra propia perspectiva y no del cliente, y por lo tanto, aun cuando sea una cuestión completamente novedosa, de repente el cliente no le da valor, no le interesa, ¿correcto? Entonces tiene que ser algo inesperado, pero que realmente el cliente en el fondo sí lo deseaba, ¿no? Y que nosotros le hemos logrado incluir en el paquete de beneficios gracias a ese conocimiento que hemos obtenido de él a través del mapa de la empatía, ¿correcto? Bien, veamos entonces el otro bloque, ¿no? De la propuesta de valor. Igual que en el anterior tiene 3 bloques, ¿no? Y cada uno de ellos, lógicamente, está relacionado directamente con los bloques que tenemos en el segmento de mercado, ¿no? ¿Correcto? Bien. En la propuesta de valor, lógicamente, tenemos los productos, ¿no? Que vamos a ofrecer al cliente, cuál es la ventaja diferencial, cuál es la frecuencia esperada de compra del producto.
tenemos los tranquilizadores para los dolores, también le vamos a, o sea, en todo el paquete de beneficios también tratamos de darle tranquilizantes o analgésicos, etcétera, ¿no? Porque siempre los problemas de una u otra manera se van manifestando día a día, se van agravando y la oferta tiene que seguir mejorando, ¿no? La primera propuesta que le presentamos, lógicamente, logra tranquilizar ese dolor, pero al día siguiente vuelve el dolor o surgen nuevos elementos que ocasionan dolor. Entonces, nuestra oferta también tiene que ir, lógicamente, variando, ser dinámica en cuanto, digamos, a los beneficios que vamos entregando, ¿no? Los creadores de valor, ese es el punto fuerte, lógicamente, de la propuesta de valor, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que los clientes tendrán al consumir o utilizar el producto? ¿Es posible superar esas expectativas? ¿No? O sea, ahí se debe centralizar el proceso de innovación, ¿no? En los creadores de valor. El tranquilizador funciona como un amortiguador, ¿no? Como un analgésico, porque el cliente, lógicamente, va variando, digamos, su estado, ¿no? De ánimo por el efecto que tiene de múltiples factores que condicionan, ¿no? Su estado emocional. Y por lo tanto se entiende porque nosotros no somos una farmacia para poder estar dándole, digamos, los tranquilizantes, los analgésicos adecuados para cada uno de ese tipo de situaciones. Pero sí tenemos que incluir en el paquete de beneficios, lógicamente, algo que lo distraiga, algo que verdaderamente lo tranquilice dentro del paquete de beneficios. Pero donde debemos centrarlos básicamente, justamente, es en la creación de valor, ¿no? En la creación de valor, que es lo que resuelve básicamente el problema principal del cliente, ¿no? Seguimos con nuestra propuesta de valor ahora, lógicamente, viéndolo de los bloques que lo conforman, ¿no? Los productos, ¿no? En forma de bienes o servicios, ¿no? Hay que definir cada uno de los aspectos que se ofrecen en el producto y que va a permitir aliviar las molestias, las frustraciones del cliente y a la vez le debe generar beneficios, ¿no? O sea, esos tres bloques que hemos visto en el segmento de clientes, ¿no? Tenemos que tratar de ya resolverlo a través de la entrega del producto, que puede ser un bien, un servicio o una combinación de bien y servicio, ¿no? Por ejemplo, si pensamos vender televisores de alta gama, podríamos ofrecer el servicio gratuito de instalación y soporte, ¿no? Soporte técnico por un determinado periodo. Le estamos entregando, digamos, un beneficio adicional o un valor agregado, añadido, como suele llamársele, ¿no? Es un enganche para, lógicamente, asegurar la compra. Veamos otro bloque del módulo de la propuesta de valor. Los tranquilizantes, ¿no? Hay que definir cómo el producto soluciona las molestias del cliente, ¿no? Antes, durante y después de hacer el trabajo, sin olvidar, lógicamente, los obstáculos y riesgos a los que se enfrenta, ¿no? O sea, la solución se debe enfocar en las molestias para las cuales se va a diseñar la propuesta de valor, ¿no? Si logramos solucionar todas las molestias, excelente, ¿no? Pero por lo general no va a suceder eso, ¿no? O sea, va a solucionar unas cuantas, ¿no? Y en ese sentido, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es modificar el producto, ¿no? Modificar el producto para que pueda abarcar de repente, ¿no? La solución de las otras molestias que han quedado libres en la primera revisión o análisis que hagamos, ¿no? O en todo caso, nos focalizamos solamente, ¿no? En solucionar molestias específicas, las más importantes, las más dolorosas que tiene el cliente, ¿no? No le podemos de repente presentar una solución para todas sus molestias que puede tener, todos sus dolores, pero sí hay dolores que son los más importantes. Entonces la propuesta podría focalizarse en ese tipo de dolores, ¿correcto? Veamos, el último bloque creo es este de la propuesta, ¿no? Los generadores de valor o vitaminas, ¿no? Hay que determinar de qué forma
¿no? Creamos valor para el cliente. Hay que prestar atención entonces a las alegrías del cliente. Cuando hemos estudiado al cliente, recuerdan que ahí hemos indagado, ¿no? ¿Qué es lo que le causa alegría? ¿Qué es lo que le frustra? En este caso nos interesa, ¿no? ¿Qué es lo que realmente le causa alegría? ¿Y cómo pensamos entonces generar beneficios y resultados con el producto de tal manera de seguir manteniendo o incrementando esa alegría que tiene el cliente? Bien, acá tenemos entonces ya el diseño global, ¿no? De todo el lienzo de la propuesta de valor en sus dos bloques, ¿no? Con todos sus elementos que conforman cada uno de ellos, ¿no? Y lógicamente, ¿qué es lo que vamos a lograr? Tenemos que, nuestra propuesta de valor debe convertirse justamente en eso, ¿no? En valor para el cliente, que le aliviemos los trabajos del cliente, ¿no? Que le aliviemos los dolores que tiene el cliente y que le generemos beneficios a través de también estos componentes que tiene la propuesta de valor. Tranquilizantes, por ejemplo, para sus dolores, ¿no? Productos para aliviarle los trabajos. Generadores de valor para aumentar sus beneficios y darle alegría al cliente, ¿no? ¿Correcto? Entonces hay que hacer una revisión detallada de la propuesta de valor, ¿no? Tomar los productos tranquilizantes, de frustraciones y los generadores de valor y establecer si tienen relación, ¿no? Con el trabajo del cliente, sus dolores y sus beneficios. Eso es lo que indica la flecha, ¿no? Cada uno de ellos lo tenemos que relacionar y ver si efectivamente cumple o no cumple su función. ¿Existe relación o no existe relación, ¿no? Y colocar una marca cuando encontramos que realmente hemos logrado, ¿no? Una relación, ¿correcto? Algunos probablemente no se van a relacionar, ¿no? Volvemos a analizar el lienzo y volvemos a modificar, ¿no? Se modifica. Esto también es dinámico, ¿no? Se entiende que al inicio no vamos a lograr una relación exacta, ¿no? En algunos logramos, en otros no, pero volvemos a hacer otra revisión y nuevamente volvemos a buscar esa conexión que debe existir, ¿no? Lógicamente, entre cada uno de estos elementos que estamos proponiendo para resolver esta problemática, ¿no? Del cliente. El resultado de todo ese proceso, ¿no? Entonces nos debe llevar a ¿qué? A validar la propuesta de valor, ¿no? O sea, tenemos que salir de la oficina. Todo lo anterior era diseño, ¿no? Planteamiento de hipótesis, etcétera, con un conocimiento previo, lógicamente, ¿no? Ahora hay que salir de la oficina y validar lo construido, ¿no? Todo lo que hemos hecho hasta este momento son hipótesis en el lado derecho del lienzo sobre el cliente, ¿no? ¿Correcto? Y en la medida que vamos a ir, lógicamente, modificando eso a través de las entrevistas, porque el cliente, lógicamente, a través de su respuesta nos va a dar más pistas, ¿no? Más pistas para poder ir cambiando, ir conociéndolo mejor. Y por lo tanto, eso nos va a permitir después, lógicamente, cambiar también la propuesta de valor, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en este campo, ¿no? O sea, aquí ya logramos, miren, el encaje, ¿no? A través de todo ese proceso ya logramos de que haya, digamos, una relación directa, ¿no? Nuestros productos realmente alivian los trabajos del cliente, le proveen beneficios y a la vez también le calman los dolores al cliente, ¿no? O sea, hemos ajustado el lienzo, ¿no? Por eso dice, conforme se vaya avanzando en las entrevistas, debemos ajustar el lienzo. El cliente siempre da nueva información sobre lo que son sus trabajos, sus frustraciones, sus alegrías, que nos van a servir para ajustar el lado derecho del lienzo, ¿no? Con las hipótesis confirmadas del cliente. Pero ese cambio en el lado derecho implica también un cambio en el lado izquierdo. Es decir, debemos cambiar también nuestras hipótesis de valor. Y de esa manera logramos el famoso encaje, ¿no? Si usted logra el encaje, continúa adelante, ha dado, digamos, un paso agigantado para poder llegar a la etapa final, lógicamente, de llevar a la práctica el modelo de negocio. Bien, y para terminar, pues vamos a ver
Este es un avance de identificar los riesgos del plan, ¿no? El plan tiene varios riesgos. El riesgo del producto, hay que encontrar que el producto sea el apropiado, ¿correcto? El riesgo del cliente, que hay que construir un camino al cliente que está básicamente relacionado con la identificación de los early adopters y la generación de canales efectivos que nos permitan una interacción directa con el cliente para obtener información que nos permite el diseño y validación. Y el otro es el riesgo de mercado, ¿no? Que debemos desarrollar un negocio viable, debemos identificar a la competencia, ¿no? De qué manera está resolviendo el cliente su problema, definir la estructura de costos, fijar el precio, elegir un segmento de mercado que sea atractivo, ¿no? Y demostrar también la viabilidad técnica de la solución. Recuerdan que en la clase pasada hicimos un ejercicio de cómo estimar el tamaño del mercado, ¿no? Entonces eso ayuda también para ver, minimizar el riesgo del mercado, ¿correcto? Y todo este proceso ya que vamos a hacer en la próxima clase, lógicamente lo tenemos que hacer con la famosa técnica de running lean. O sea, tenemos que abordar estos riesgos en forma sistemática, validando el lean canvas, ¿no? Pero con una metodología que se llama running lean, ¿no? Acá tienen un ejemplo muy, no sé si permite rápidamente, no sé si es rápido de cómo elaboran un lean canvas, ¿no? Está en el orden que nosotros lo hemos establecido, ¿no? Es un video que lo pueden encontrar también en YouTube, ¿no? O sea, no necesitamos tanto detalle, eso es lo que quiero que presten atención. El lienzo se llena con ideas claves, ¿no? Pero es el resultado de un estudio, lógicamente.
Bien, entonces hemos visto prácticamente todo el proceso de diseño, ¿no? Espero que verdaderamente les haya sido de utilidad, ¿no? Entonces, si hubiera algunas preguntas, de repente podríamos utilizar, si hubiera algunos minutos, no sé, el profesor Luis lo dirá. Profesor Luis, ¿hay tiempo ahí Sí, para...? profe. No, todavía hay tiempo. Puede, si alguien quiere encender, chicos, su micrófono, puede hacer las preguntas al profesor Aniano. Bien, entonces dejamos libre la audiencia ahí para que puedan inmediatamente plantear sus preguntas, consultas o hacer algún comentario respecto al tema que hemos tratado hoy día. Adelante, por favor. Hoy día están desmotivados los estudiantes. ¿Ah? Quisiéramos conocer sus dolores, así, para darles algún tranquilizante, a ver. ¿Ah? ¿Qué pasa, chicos? Adelante. Buenos días, profesor. Hola, Marne. Sí, dime. Bueno, yo tenía una inquietud en el momento cuando estaba empezando la explicación. Bueno, siempre he tenido un deseo, ¿no? Pero no es algo que yo podría hacerlo, sino me refiero, relacionado a las municipalidades. Por Ya. ejemplo, vemos en todos los distritos de Lima, bueno, la mayoría de los distritos de Lima, que las personas dejan desechos, ¿no? Como por ejemplo, eh, cosas así como, o sea, basura como por ejemplo camas, ¿cómo se llama? Desmontes, esas cosas. Entonces, a nivel de municipalidad, si yo sería una alcaldesa, diríamos, ¿no? Yo haría recoger esos desechos en un determinado tiempo. ¿Cómo podría solucionar, por ejemplo, un alcalde eso, ¿no? ¿Cómo podría hacerlo? Sería un problema. Eso yo lo veo como un problema a nivel de distritos de las personas, ¿no? Que dejan la basura en cualquier lado. Eso sería una forma de emprendimiento, diría. No sé si estoy equivocada de repente. Bueno, gracias por tu pregunta. En primer lugar, claro, si lo enfocamos desde el punto de vista de la gestión municipal, ¿no? Se entiende de que es un problema de su competencia, ¿no? Porque tiene que ver justamente con el recojo de la basura para garantizar la salubridad de las personas, ¿no? Ahora, este problema, lógicamente, siendo competencia de la municipalidad, ¿no? O sea, quiere decir que está dentro de sus funciones, ¿no? Y por lo tanto, lo que se requiere en ese caso para resolver el problema desde el punto de vista de la gestión municipal es justamente de que se establezca un plan, ¿no? De cómo resolver el problema del recojo de la basura, ¿no? Tratando de, lógicamente, integrar a la comunidad, o sea, a los ciudadanos, para que participen en el proceso, ¿no? Se tendría que, y creo que muchas municipalidades lo hacen, sino que también a veces mucho tiene que ver también la cultura, la educación misma de las personas, ¿no? Porque se entiende que en toda municipalidad, en su territorio, tiene que determinar, ¿no? Lugares de acopio de la basura, ¿no? Es decir, que la basura no se puede dejar en cualquier lugar, debe haber un centro de acopio, ¿no? En determinados puntos estratégicos, para que de tal manera que cuando pase el camión recolector,
pueda hacer, digamos, un recojo efectivo de toda la basura en determinadas horas. Incluso hay algunas municipalidades que determinan un horario, ¿no? Un horario donde el poblador, el ciudadano, debe dejar la basura, ¿no? Y un horario, lógicamente, donde se hace el recojo. O sea, se requiere, de esa manera se planifica y hay algunos distritos que han logrado buenos resultados, digamos, con esa planificación, pero requiere, lógicamente, ¿no? La participación responsable de los ciudadanos, ¿no? De los ciudadanos. Ahora, para aprovechar eso como emprendimiento, digamos, ¿no? Se entiende de que hay reciclaje, ¿no? Hay reciclaje, ¿correcto? La economía circular que se le llama, ¿no? ¿Correcto? Entonces quiere decir que si se hace un análisis en el distrito de la naturaleza de los residuos, ¿no? Y se ve que verdaderamente representa o tiene potencial para ese proceso de reconversión o reciclaje, entonces puede dar lugar lógicamente a un proyecto también de emprendimiento, ¿no? Y de repente el emprendedor puede, ¿no? Establecer un convenio con la municipalidad, ¿no? Que le cobraría de repente lo mínimo, menos de lo que podría licitarse de repente con un servicio normal de recojo de basura, ¿no? Y que él pueda aprovechar de repente toda la parte que pueda ser, lógicamente, reciclada, ¿no? Reciclada. Y de esa manera se disminuiría, lógicamente, la cantidad de residuos sólidos que irían a los rellenos sanitarios y que contaminan, ¿no? Entonces, claro que eso lo hacen, pero se hace de una manera muy desordenada, ¿no? Y de repente un proyecto que apunte primero a aprovechar, ¿no? O seleccionar esos residuos que pueden entrar a la economía circular mediante el reciclamiento, entonces lógicamente contribuiría a disminuir, ¿no? La cantidad de residuos que irían a relleno y que contaminarían. O sea, aquí son varias soluciones que se pueden plantear. La primera, que te lo dije, dentro de la competencia de la municipalidad, ¿no? Que puede hacerse con ciudadanos, lógicamente, comprometidos. Y la otra, que entre también un proyecto de emprendimiento para aprovechar parte de esos residuos y se disminuya, ¿no? Los residuos que van a contaminar. O sea, yo pienso que son soluciones que pueden plantearse y pueden surgir otras, lógicamente, si nos ponemos a un proceso de ideación. ¿Correcto? ¿Satisfecha, Marley, con la respuesta? Muchas gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Sí, profesor, buenos días. Sí, Judy, ¿qué tal? Buenos días. Una pregunta con el mapa de empatía. ¿Cómo se podrían obtener esos datos del cliente y luego cómo se podría aplicar eso en la venta de nuestro producto o del negocio? Bien. El mapa de empatía, o sea, se entiende que primero tú, en función a los productos que piensas vender, ¿no? Si estás pensando primero en eso, tienes que, en la medida que vas conversando con tus clientes, o sea, tienes que tener todo, digamos, organizado, digamos, el tipo de preguntas para poder desentrañar esa información que nosotros hemos detallado ahí en el mapa de la empatía, ¿no? De tal manera que en esas entrevistas el cliente te va a dar información, ¿no? Y para que esto se haga más efectivo, de repente tú, sin que el cliente se dé cuenta, debes tener una grabadora, digamos, para que de esa manera quede registrado, ¿no? Porque después la mente es muy frágil, no te vas a recordar de manera muy fehaciente lo que el cliente te contestó ante determinadas preguntas, ¿no? Entonces significa que tú vas grabando tus conversaciones, llamémoslas así, pero que en el fondo son entrevistas, ¿no? Con tus clientes, vas a ir obteniendo información, ¿no? Sobre todos los aspectos que hemos mencionado del mapa de empatía, ¿no? Y de esa manera te vas a dar cuenta cómo él valora, por ejemplo, los productos tanto de los competidores como de los productos que de repente tú le estás ofreciendo, ¿no?
Él te lo va a ir diciendo, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, etcétera, y qué es lo que le gustaría que existiera ahí para que él pueda comprar y que no compra, porque bueno, no existe la oferta ahí, ¿no? O sea, incluso te va hablando ya de oportunidades que podrías tú tener y que vas descubriendo justamente con las entrevistas o conversaciones que tienes con los clientes, ¿no? O sea, eso no nace solamente por un proceso de nosotros de ideación. O sea, nosotros no podemos formular al inicio hipótesis, pero la validación ya real, ¿no? De todas esas hipótesis es cuando ya tú obtienes las respuestas de los clientes, ¿no? Entonces, de esa manera tú ya puedes ir mejorando tu oferta, ¿no? Porque los clientes te ayudan, hay clientes que son bien sinceros, ¿no? Te dicen si tu local está bien ordenado, si está limpio o cómo debería ser, le pides una opinión, ellos te lo dan, ¿no? Y depende de la manera, lógicamente, cómo le preguntes, ¿no? Y cómo observa de repente los negocios de vecinos, de la competencia, etcétera, ¿no? Entonces, la mejor manera, como te lo estoy diciendo, de obtener esa información es directa, ¿no? A través de las conversaciones o entrevistas con el cliente, sin que él se dé cuenta, lógicamente, que tú le estás grabando esas conversaciones y que tú, para ti misma, la vas a utilizar, lógicamente, para mejorar tu negocio, para mejorar tus ofertas. ¿Correcto? ¿Satisfecha, Judith? Sí, gracias, profesor. Ok. Bien, ¿alguien más? Bien. Entonces, considerando que